Durante tanto tiempo, Araceli Arámbula guardó su verdad, criando a sus hijos lejos del caos de los titulares y de la sombra del sol. Ahora, habla con calma convicción, sin amargura, sin espectáculo, solo claridad. En lo que respecta a sus hijos, pone un límite con gracia. No, los niños están en la escuela, les gusta ver lo que hago, pero nada más. Lo admiran, lo ven, pero incluso me dicen, no, 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 no nos entrevistes, no nos involucres en esto. Eso no es evasión, es protección. Si estás aquí para conocer la verdadera historia detrás del silencio, para descubrir a la mujer detrás del mito, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Araceli no solo está contando su versión, está reclamándola. Bajo el deslumbrante calor del foco de atención, donde el deseo y la distancia se difuminan en leyenda, siempre hubo un espacio que Luis Miguel reservó solo para sí mismo. Un vacío entre las canciones y los gritos, entre los amantes y la soledad. Y en ese espacio entró Araceli Arámbula, no como otro capítulo, sino como una posibilidad. Una mujer que llegó no para orbitar su sol, sino para desafiar su gravedad. No era solo una silueta más, siguiéndolo en las fotos de los paparazzi o en los estrenos a medio iluminar. Araceli era calidez con una mente propia, una mujer ya querida por derecho propio, reina de las telenovelas con una sonrisa dorada y columna vertebral de acero. Cuando sus mundos se colisionaron en 2005, no fue un espectáculo de fuegos artificiales, fue tectónico. Dos estrellas con órbitas separadas, atraídas por un eje impredecible. Al principio eran casi míticos. Los lentes de los paparazzi temblaban tratando de capturarlos. Ella, radiante de blanco en las playas de Acapulco. Él, protegiendo sus ojos con gafas de sol tan oscuras que no dejaban ver más que desapego. Sin embargo, si mirabas de cerca, verías el suavizado. La forma en que él se inclinaba hacia ella en momentos que escapaban de las cámaras. La sutil, casi imperceptible ternura en su mandíbula cuando ella estaba cerca. Se sentía que tal vez, solo tal vez, Luis Miguel había encontrado algo real en una vida diseñada para evitarlo. Pero esa es la cuestión con Luis Miguel. Él no se enamora, se esconde en ello. Durante 4 años, Araceli intentó amar a un fantasma, un hombre cuyo pasado lo engulló por completo, que convirtió el secreto en religión. Le dio 2 hijos, Miguel y Daniel, pequeños milagros nacidos en un mundo de puertas cerradas, jets privados y amenazas legales. ¿Y qué pidió a cambio? No fama, no riquezas, solo presencia, solo honestidad, solo una mano que no desapareciera cuando lo hicieran las cámaras. Pero Luis Miguel nunca estuvo hecho para la presencia. Era un hombre acosado por ausencias. Su madre, su infancia, las grietas en su voz cuando habla de algo demasiado crudo. Con Araceli, intentó. Por un tiempo. Pero él era una criatura de costumbres, y su costumbre era la desaparición. No se deshizo todo de una vez. Así no funciona el desamor. Fue la lenta erosión de la confianza. Los silencios que crecían más que las palabras. Los planes cancelados. Las respuestas evasivas. Las habitaciones llenas de lujo, pero vacías de verdad. Y a través de todo, Araceli se mantuvo firme, no porque fuera inquebrantable, sino porque sabía cómo doblarse sin colapsar. Nunca ha hablado con amargura. No es su estilo. La rabia de Araceli es callada, vestida de gracia. Su negativa a ser parte de Luis Miguel, la serie, no fue un grito, fue un límite. Una afirmación suave, pero a prueba de hierro. Tú puedes ser el autor de la historia, pero no tienes derecho a escribirme. Hubiera sido fácil hacerse la víctima. Entrar en la cálida simpatía de la opinión pública y pintar a Luis Miguel como el padre ausente, el amante distante. Pero Araceli no quiere tu lástima, quiere su verdad, en sus propios términos, en su propio tiempo. Por eso, cuando la serie se estrenó y el mundo diseccionó a cada mujer que pasó por la cama del cantante, ella se mantuvo apartada, silenciosa,
ausente, poderosa, porque la anulación, cuando es elegida, se convierte en desafío. Y en un mundo donde a menudo se le dice a las mujeres que ser amadas por una leyenda es suficiente, Araceli respondió con un dignificado, rotundo no. Sabía lo que estaba en juego. Ese silencio no la protegería del escrutinio. Lo invitaría. Pero lo eligió de todos modos. Porque a veces el mayor acto de autoprotección es desaparecer de la narrativa de alguien más para comenzar a escribir la tuya propia. Y ahora está haciendo precisamente eso. Un libro de memorias, no como venganza, sino como resurrección. Su voz, firme y segura, finalmente llenando los espacios que él se negó a reconocer. No solo está contando una historia, está reclamando una vida. Una que incluye amor, sí, pero también decepción, maternidad, respeto propio y el dolor complicado de amar a alguien que nunca existió del todo fuera de las sombras. Porque amar a Luis Miguel no es como amar a un hombre, es como amar un espejismo. Corres hacia él, con los brazos extendidos, solo para encontrarte aferrándote a la luz. Y Araceli, Dios la bendiga, se atrevió a alcanzarlo de todos modos. No es la ex desechada, es la mujer que se alejó antes de que la tormenta la arrastrara. Podría haberse ahogado en el mismo silencio que reclamó a tantos otros en su vida. Su madre, sus amistades, su alegría. Pero eligió la orilla. Eligió a sus hijos. Se eligió a sí misma. Y aún así, lo más desgarrador, lo más humano, es que una parte de ella aún lo lleva. No con rabia, no con fantasía, sino como una historia de fantasmas susurrada en los momentos callados. Un ¿qué hubiera pasado?, doblado entre capítulos de fortaleza y supervivencia. Porque no compartes un hijo con alguien y los olvidas. No construyes un futuro, por más inestable que sea, sin que alguna parte de ti aún esté escuchando su voz en el viento. Araceli tal vez nunca más hable de él públicamente, pero puedes escucharlo en el peso de sus palabras, en la precisión con la que guarda su privacidad. En los callejones empapados de mito de la fama mexicana. Pocas historias de amor han brillado. Y luego se han hecho añicos, como la de Araceli, Arámbula y Luis Miguel. Comenzó, como muchas leyendas, no en el caos ni el escándalo, sino en una coincidencia suave, casi cinematográfica. Una noche cálida, una discoteca empapada de privilegio susurrado y dos almas rozándose en las sombras de terciopelo del Baby O de Acapulco. Él ya era un enigma. Luis Miguel, Mickey, el Sol. No solo famoso, sino intocable. Un hombre cosido por mito, ausencias y deseo. Y ella, Araceli, era una fuerza propia. De piel dorada y pies en la tierra, apodada La Chule por aquellos que la adoraban, reina de la pantalla chica con ojos que no solo miraban, estudiaban, desafiaban, elegían. Dicen que estaba comprometida con otro cuando lo conoció, que ella y Fernando Colunga planeaban futuros en rincones tranquilos de caravanas y mansiones de lujo. Pero la tentación no llama educadamente. A veces irrumpe por la puerta con una sonrisa y un yate privado. Él la invitó a protagonizar un video, un movimiento típico de un hombre acostumbrado a elegir a sus amantes como extras en una fantasía que nunca pensaba terminar. Ella dijo no, no por desafío, sino por integridad. No era un accesorio, ella era el acto principal. Pero aceptó una invitación a algo más, algo raro, una fuga, un mundo secreto donde el clamor no podía alcanzarlos. Al principio, su amor no era solo pasión, era exhibición. Pasearon por Venecia, tomados del brazo, dos titanes de sus industrias derritiéndose en los canales como realeza de antaño. La prensa perdió la cabeza. Los paparazzi invadieron. Por un momento fue como si todo el país contuviera el aliento. ¿Podría ser esto? ¿Podría Luis Miguel finalmente estar enamorado de verdad? Y luego, el embarazo. Araceli hizo el anuncio ella misma, sin cortinas de relaciones públicas, sin maniobras de los representantes. Solo una mujer,
visiblemente radiante, dando un paso adelante para decir, viene un hijo, y el mundo dio un giro. Miguel Gallego Arámbula nació el primer día de un nuevo año, como si el destino mismo estuviera escribiendo simbolismo en su historia. Un nuevo comienzo, una página en blanco, tal vez incluso redención, pero no romanticicemos lo que nunca fue verdaderamente estable, porque detrás de las fiestas en yates y las sonrisas de diseñador, algo ya había comenzado a agrietarse. El amor de Mickey siempre fue intenso, sí, pero también impaciente. Era un hombre que devoraba el afecto, no lo nutría. Y Araceli, ella no quería ser consumida, quería ser elegida. Luego vino Daniel, su segundo hijo, y con él, un breve silencio en el escándalo. Una ilusión momentánea de que la familia aún podía funcionar, aún podía respirar junta. Pero la verdad ya estaba en los silencios, las llamadas perdidas, los viajes largos, los susurros de mujeres que no eran Araceli. Porque el amor con Luis Miguel siempre tiene una sombra. Él no ama como la mayoría de las personas, ama como una tormenta. Hermosa, devastadora, y siempre en movimiento. En público, sonreían. Pero tras las puertas cerradas, la temperatura bajaba. No puedes construir una vida con alguien que solo visita la idea de la paternidad, que solo baila con el compromiso cuando la música es lo suficientemente fuerte como para ahogar la duda. Para 2009, la ilusión se rompió por completo. La separación se anunció con la eficiencia clínica de una fusión corporativa, sin razones dadas, sin disculpas ofrecidas, solo silencio. Ese maldito silencio que Luis Miguel ha utilizado como arma toda su vida. ¿Y Araceli? Ella no rogó por titulares, no lo difamó en entrevistas. Desapareció con elegancia, como una reina alejándose de un trono que nunca pidió compartir. Pero no te equivoques. Esto no fue debilidad. Fue estrategia, porque ella sabía algo que la mayoría de las personas nunca sabe. Algunos hombres no cambian. No por amor, no por los hijos, no por nadie. Y esperar a que despierten es solo otra forma de dormirse en tu propia vida. Aún así, el desamor persiste. ¿Sabes? A veces las verdades más fuertes son las que nunca se pronuncian en voz alta. Porque Araceli Arámbula no ha pasado la última década gritando su historia a través de titulares. Ni en entrevistas, ni en Instagram, ni siquiera en esos largos relatos que esperamos de quienes han sido quemados. Ella ha dicho muy poco. Pero es en ese silencio, esas ausencias deliberadas, donde puedes leer toda la verdad si sabes dónde mirar. Ella está criando a 2 niños. Solamente. En un mundo donde su padre no solo está ausente, está en todas partes. Luis Miguel es una leyenda, una voz que resuena a través de generaciones. Es el sol de México. Pero para Miguel y Daniel, sus 2 hijos con Araceli, él es más una sombra, presente en nombre, en titulares, en la historia, pero no en su vida diaria. Y esa tarea silenciosa y dolorosa de explicar el porqué, eso le toca a ella, siempre le ha tocado. Luis Miguel, como hemos visto una y otra vez, tiene un patrón, sigue adelante. Bellas mujeres, romances susurrados, privacidad a puerta cerrada, enjuague y repita. Y mientras él ha sido visto cenando en lujo y asistiendo a eventos con expresiones cuidadosamente guardadas, Araceli ha estado en casa, criando a sus hijos, asegurándose de que los cumpleaños sigan siendo como los cumpleaños y que la adolescencia no se sienta como abandono. No fue hasta 2 años después de su ruptura que Araceli rompió el silencio y confirmó lo que muchos ya sospechaban. Luis Miguel no tenía contacto con sus hijos. Ninguno. Y para 2013, ella ya había tenido suficiente. Viviendo en Los Ángeles, la misma ciudad donde nacieron los 2 niños, presentó una demanda. No por venganza, no por drama, solo para asegurarse de que Luis Miguel asumiera responsabilidad financiera por los hijos que engendró. Y en ese momento, Araceli ya estaba con Sebastián Rulli, el actor argentino que se había convertido en una presencia amable y constante en su vida.
¿Y qué dijo Luis Miguel? Nada. Silencio. Otra vez. Un movimiento característico. Ninguna declaración, ningún desmentido, ninguna señal de interés. El mismo silencio que cubrió el final de su relación con Araceli ahora cubría su ausencia como padre. Y más recientemente, la verdad se ha vuelto aún más difícil de ignorar. En una entrevista de 2021, el abogado de Araceli, Guillermo Pous, declaró claramente: desde finales de 2019, la señora Arámbula ha sido completamente responsable de todas las actividades de sus hijos. Y cuando se le preguntó sobre la relación, o la falta de ella, entre Luis Miguel y sus hijos, él no elaboró. No era necesario. En ese momento, Miguel y Daniel tenían 14 y 12 años, edades clave, los años en los que los niños pequeños anhelan orientación, reconocimiento, algún tipo de conexión con sus padres, pero no vino. Y Araceli, firme, ardiente y siempre digna, hizo lo que siempre hace, se hizo cargo. Trabajo mucho, dijo, y la verdad es que vivimos muy bien con mi trabajo. He perseguido mi carrera desde antes de él, con él y después. No hay resentimiento en su voz, solo claridad, solo hechos. Soy madre y padre. Como muchas mujeres en México y en el mundo, nos encargamos. No solo financieramente, eso es lo fácil. Es la educación, el cuidado, los valores, y más ahora durante la adolescencia. Es un trabajo duro. No estaba quejándose, estaba contando. Hay una diferencia. No buscaba simpatía. Estaba ofreciendo un vistazo a la clase de fuerza silenciosa, no celebrada, que no hace titulares. La clase que aparece día tras día, cumpleaños tras cumpleaños, incluso cuando el otro padre no contesta el teléfono. Y sí, Luis Miguel ni siquiera llama. Ni por sus cumpleaños, ni por las fiestas, ni siquiera para preguntar cómo están. Los niños han construido su sentido de familia en otro lado. Se divierten mucho con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, añadió Araceli, casi tiernamente. Porque a veces, la familia no se trata de la sangre, se trata de la presencia. Y tal vez esta sea exactamente la razón por la que trazó una línea firme con Luis Miguel, la serie. ¿Por qué se negó a ser parte del show que tan cuidadosamente pintaba su vida como una sinfonía de belleza y dolor, romance y arrepentimiento, sin atreverse a mostrar la verdad más desordenada de su paternidad? Porque algunas historias no pueden ser pulidas. Algunas verdades, si las muestras en pantalla, rompen la ilusión. Y tal vez la historia de su paternidad, de lo que realmente pasó con Miguel y Daniel, es una de esas verdades. Una que simplemente no puede contarse sin hacer que él parezca, bueno, el malo. Y eso es algo con lo que Luis Miguel nunca ha estado dispuesto a enfrentarse. Ni Luis Miguel ni Araceli Arámbula han dado un paso adelante para darle al mundo una explicación ordenada para su ruptura. No hubo grandes confesiones, ni entrevistas de todo lo contado, ni desmoronamientos públicos. Solo una historia de amor que se deslizó entre las grietas, pedazo por pedazo, hasta que terminó. Pero, como siempre, hay susurros. En 2021, Polo Martínez, el ex-manager de Luis Miguel, apareció en Diario 26 de Argentina y ofreció lo que él afirmó ser la verdadera razón de la ruptura. Según Polo, no fue infidelidad ni escándalo. Fueron las expectativas. Dijo que Araceli, al principio, había prometido dedicarse completamente a su hogar y su vida con Luis Miguel. Pero luego, durante su embarazo, dejó claro: quería seguir trabajando. Y eso, aparentemente, no le sentó bien. Ese pequeño pedazo de rumor tal vez no suene como mucho, pero si es cierto, lo dice todo. Luis Miguel, siempre el tradicionalista en su vida privada, pudo haber esperado devoción, exclusividad, una mujer que orbitaría alrededor de su sol. Pero Araceli nunca iba a ser un satélite. Tenía una carrera, un nombre y sueños que no comenzaban ni terminaban con amarlo a él. Ahora, podemos sentarnos aquí y discutir sobre valores y prioridades. Pero hay una cosa que no está en debate: los hijos que trajeron al mundo juntos.
Y es en este punto donde el silencio se vuelve afilado. Desde hace años, Araceli ha hablado, suavemente pero claramente, sobre la distancia entre Luis Miguel y sus hijos. Ha dicho, sin drama, que el cantante de Suave no ha visto a sus hijos en años, que no los ha apoyado, ni financieramente, ni emocionalmente. Y en marzo pasado, su abogado lo confirmó en el programa de Primera Mano. Se había presentado una demanda, dijo. Luis Miguel debía dinero. La última vez que cumplió con sus obligaciones como padre, según ese equipo, fue en diciembre de 2019. Pero luego vino otro giro, como suele suceder cuando la fama, la ley y el orgullo se enredan juntos. El 20 de septiembre, el mismo programa presentó un documento oficial del gobierno que indicaba que Luis Miguel no estaba registrado como deudor moroso de pensión alimenticia. Era una diferencia sutil, legal, pero con enormes implicaciones. Según el registro citado del Código Civil para la Ciudad de México, no había un registro oficial de que Luis Miguel estuviera atrasado con la pensión alimenticia. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Estaba pagando en silencio? ¿Era una tecnicidad legal? ¿O era una carrera entre los papeles y la opinión pública? La verdad podría estar en algún punto intermedio, un espacio gris, lleno de llamadas perdidas y cartas no abiertas, donde ambas versiones casi pueden coexistir. Pero volvamos por un momento. Volvamos a cuando el amor no se había cuajado en conflicto, cuando Luis Miguel aún estaba deslumbrado por ella, porque durante una breve ventana, él estaba completamente entregado, y no solo en palabras. Hay esta increíble historia, contada por el reconocido productor Pedro Torres al periodista Alberto Tavira, que nos da un vistazo de lo profundo que había caído Luis Miguel. Es el verano de 2013. Luis Miguel está en Florida, programado para rodar un gran comercial. Cheque de 6 cifras, plazos ajustados, grandes expectativas. Pero hace una solicitud. De hecho, varias. Primero quiere que Pedro Torres produzca el spot. Y luego insiste en un jet privado. No es raro, claro, pero lo sorprendente es lo que hace con ese avión. En lugar de dirigirse directamente al rodaje, Luis Miguel desvía el vuelo. Lo redirige. Hace un desvío, no por trabajo, sino para ver a Araceli, para ver a sus hijos. ¿El retraso? 7 horas, producción en espera, el equipo esperando, los presupuestos estirándose. Pedro Torres, que tuvo que mantener a todos tranquilos, bromeó después diciendo que perdió 15 kilos y la mayor parte de su cabello ese día por el estrés. Pero cuando Luis Miguel finalmente bajó de ese avión, estaba sonriendo, como si nada hubiera pasado. Ese momento es importante, porque no se trataba solo de un desvío romántico, se trataba de la intención. Él eligió estar con ellos ese día. Quería verlos. Esa versión de Luis Miguel, el que podía dejarlo todo por amor, por la familia, existió, aunque solo fuera por un breve momento. Pero eso fue en 2013, y los años que siguieron pintaron una imagen diferente, una en la que Araceli dejó de esperar y empezó a proteger. Ha sido un largo camino. Hemos visto los titulares, escuchado los rumores, observado cómo la historia se despliega en fragmentos, algunas veces ruidosos, algunas veces dolorosamente callados. Pero recientemente algo cambió. El pasado agosto, El Sol, Luis Miguel, se reunió con sus hijos, Miguel y Daniel, durante una visita a su ciudad como parte de su exitosa gira. Fue el momento que los fans habían estado esperando, una señal, por pequeña que fuera, de que tal vez, solo tal vez, el pasado no tenía que ser para siempre. Y luego vino la voz de Araceli, medida, clara y sorprendentemente pacífica. Habló con la prensa con una claridad que solo viene después de años de trabajo interior. Me gusta estar en armonía, dijo, de pie con esa postura inconfundible que lleva, intentando asegurarme de que todo esté lo mejor posible en mi corazón. Hay algo calladamente profundo en esa declaración, porque la armonía para ella no se ha entregado en una cuna de plata. Es algo por lo que ha luchado, entre fechas de corte,
malentendidos, especulaciones de la prensa y 2 niños que siguen llevando el apellido de un hombre que alguna vez prometió el para siempre. Admitió, con la misma honestidad que siempre la ha hecho tan cercana, que los acuerdos sobre la pensión alimenticia han sido complicados. Todos tenemos nuestros tiempos, dijo. Ha sido complicado. Esa es la clase de frase que lo dice todo sin señalar con el dedo. Reconoce la verdad dejando espacio para la compasión, para la realidad, para el lento, a veces desordenado, ritmo de la sanación. Aún así, si hay algo que Araceli nunca ha perdido de vista, es su centro. Está enfocada ahora, protagonizando la exitosa producción teatral Perfume de Gardenia, y aterrizada en su trabajo, en su rol como madre y en sus raíces. Habló cálidamente sobre sus padres, cómo esta nueva temporada de su carrera la acerca a ellos, cómo ese calor es lo que elige enfocarse. Me calienta el alma, dijo, así que nunca pienso en algo negativo. Y tal vez lo más conmovedor de todo, la forma en que habla de sus hijos. No solo como madre, sino como mujer que quiere que sus hijos vean ambas partes de donde vienen y se sientan orgullosos. Dejó claro, no está interesada en volverse en su contra. También quiere que lo celebren a él. Siempre les deseo mucho éxito a las personas que son parte de mi familia, dijo con una pequeña sonrisa sabia. Hablando de mis hijos, la parte que les corresponde por parte de su padre, esa es gracia. Esa es inteligencia emocional en acción. Y es rara. Incluso nos permitió conocer el tipo de conversaciones que comparte con sus hijos. Esas charlas íntimas, de cocina, donde vive el amor real. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría que haya tanto éxito!, les dice. Estén muy orgullosos de sus padres. Y lo están, dice ella, de ambos. Esa es la historia detrás del centro de atención. No se trata solo de lo que ocurrió o no ocurrió entre Luis Miguel y Araceli. Se trata de la dignidad silenciosa de una mujer que tomó el camino más difícil, que cargó con el peso y aún eligió el amor, aún enseñó compasión, aún hizo espacio para la alegría. Y eso es la tormenta silenciosa que Araceli Arámbula eligió desatar. No por drama, no por venganza, sino por la verdad. Una verdad que ha cargado sola durante años. Si esta historia te conmovió, si crees en escuchar el corazón detrás de los titulares, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita, porque el silencio se ha terminado y apenas estamos comenzando.